que exageran mucho más tanto la estacionalidad de lluvias como la estacionalidad de temperaturas, ¿no? Decíamos que en el sur, México, o sea, está más cerca del Ecuador y el continente es mucho más angosto y hacia el norte se va haciendo cada vez más ancho. Ajá. Entonces, de por sí, con la latitud, varía la duración del día y la noche, ¿no? Cerca del Ecuador casi no hay diferencia entre las estaciones, no son perceptibles las estaciones. Si conocen gente de Colombia, por ejemplo, dicen, no, pues allá, o sea, vean Colombia muy cerca del Ecuador, dice, ellos hablan de un veranillo, o sea, hay poca diferencia entre enero, abril, junio, septiembre, ¿no? O sea, es poca la diferencia, porque siempre están bajo la influencia de estos vientos alisios. En México, ¿no? Conforme nos acercamos a los polos, ahorita, por ejemplo, les puedo decir, consultando mi celular, hoy amaneció a las 6:58 y se va a ocultar el sol a las 8, casi a las 8:10 de la noche, ¿no? Es cuando se dará la puesta del sol. Entonces estamos hablando de, por ahí son 13 horas de luz. O sea, muchísimo, son 13 horas de luz. En cambio, en diciembre, solo habría menos de 10 horas de luz. Ajá. Amanece mucho más tarde y se pone el sol mucho más temprano. Ajá. Por esa razón, a mayor latitud, mayor variación del día y la noche, ¿no? Y por lo tanto, el clima se vuelve extremoso. Decíamos, en esta zona de México tendríamos un verano muy caliente y un invierno muy frío. Pero no es lo mismo vivir, digamos, acá por Tijuana, por Ensenada, que vivir en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es mucho más extremoso que Tijuana o que Matamoros, Tamaulipas, que son las ciudades más norteñas de México. Es decir, es mucho más severo Ciudad Juárez, mucho más extremoso en la temperatura en Ciudad Juárez que en las costas. ¿Por qué será? ¿Por qué? Eso lo vimos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intervenía en este caso? Que hacía mucho más exagerado el clima. Yo recuerdo que era más la influencia de las corrientes de aire. Ajá. Más que nada en el subtropical. Ajá. Lo subtropical, el cinturón subtropical de alta presión es lo que hace que el norte de México sea seco. Pero ¿por qué, digamos, en Ciudad Juárez, en invierno podemos tener menos 14 grados y en verano podemos tener 42 a la sombra? O sea, estamos hablando, 14 más 42, estamos hablando de casi entre 50 y 60 grados de diferencia entre invierno y verano, que es así exageradísimo. Pónganle ustedes 50 grados de diferencia. En comparación con Chiapas, por ejemplo, aquí en Comitán, Ciudad Hidalgo, estas zonas están muy hacia el sur, el extremo más sureño de México. En verano tienen 32 y en invierno tienen 30. O sea, tienen menos de 5 grados de diferencia. La diferencia de temperaturas en Ciudad Juárez es 10 veces más grande que la diferencia de temperaturas en Chiapas. Los climas en Chiapas son isotermales, son con prácticamente nula variación, rara vez llegan a 5 grados de diferencia entre el mes más caliente y el mes más frío.
Mientras que en el extremo norte, Tijuana, Matamoros, Ciudad Juárez, que serían las zonas más en el norte, en esos casos la temperatura sería mucho más exagerada, ¿no? La oscilación térmica es exageradísima. Pero si comparamos las tres ciudades, es decir, Tijuana, que se encuentra en la costa del Pacífico, Matamoros, que se encuentra en la costa del Golfo, y Ciudad Juárez es mucho más extremoso que Matamoros y Tijuana. ¿Por qué? A ver, rásquenle en el baúl de los recuerdos. Decíamos. ¿Cuál era la pregunta, profe? Ajá, sí, o sea, el extremo norte de México va a ser más extremoso simplemente